Buenas, nosotros somos el equipo 1. Vamos a exponer lo que son los métodos de ordenamiento y mi equipo está conformado por su servidor Osman Aldair, mi compañero José Calvario, mi compañero Juan Jesús y finalmente mi compañero César Alejandro. Dale el siguiente. Ok, vamos a empezar. ¿Qué son y para qué sirven los métodos de ordenamiento? Bien, existe la necesidad de cuando tenemos números desordenados, pues obviamente para distintos tratamientos de datos que les vayamos a dar, existe su método. Entonces, unos son más rápidos que otros y bueno, son los que veremos a continuación. Y son nada más y nada menos que algoritmos y los cuales se clasifican por los estables, como son los que ven en esta tabla, que es la siguiente. Tenemos los inestables, que son los que tenemos en esta tabla también. Y finalmente tenemos los no recomendados. ¿Por qué? Porque tienen una complejidad muy alta. Dale la siguiente. Y bien, tenemos lo que son los algoritmos internos y los externos. Los veremos a continuación, implementados en código. Los que veremos serán el radix, el shell sort, el quick sort, el burbuja, por parte de los internos. Y por parte de los externos, vamos a ver lo que son el mezcla natural, mezcla directa e intercalación. Bien, hacia grandes rasgos, vamos a ver lo que vienen siendo el quick sort y el shell sort. Entonces tenemos el método de ordenamiento shell sort, el cual su complejidad es de O a la n 5 cuartos. Entonces, el algoritmo de ordenamiento básicamente se trata de agarrar eh, números que estén, por ejemplo, 1, lo dividimos a la mitad nuestro vector, entonces empieza a comparar lo que es un extremo y después se va hacia otro extremo y luego esa nueva comparación la va a ejecutar entre ellos. Y así a grandes rasgos lo que vendría siendo el shell sort. Bueno, y esta es nuestra ventana. Lo que hicimos fue implementar cada uno de los métodos en un switch que nos retorna lo que tenemos en cuenta como box. Entonces, en el primer caso, tenemos el método shell sort, el cual explicaré en lo que se genera el vector. Son 63.535 números. Entonces, básicamente lo que hacemos es declarar dos variables, una auxiliar y una de salto, para en esa ir sabiendo de cuánto va a ser el salto en lo que va a ser el ciclo, y una variable booleana que nos va a retornar dependiendo si sea verdadero o falso lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a recorrer el ciclo y el ciclo for va a ir desde la longitud de lo que viene siendo la longitud del arreglo, partida en dos, porque como les comentaba hace rato, busca por la mitad, y hasta que el salto sea diferente de cero. ¿Qué es lo que va a ir haciendo? Va a ir partiendo en dos lo que viene siendo salto. Y vamos a cambiar a true, lo que viene siendo cambios, para después evaluarlo en lo que viene siendo el ciclo while. Entonces, ¿qué es lo que hace este ciclo while? Pues que mientras haya algún intercambio en lo que viene siendo, en lo que vienen siendo los elementos, se va a cambiar a falso lo que vienen siendo los cambios. Entonces, cuando sea true, lo que va a ir haciendo es que va a entrar al ciclo for, que va a ir desde los saltos hasta la longitud total, que viene siendo pues los 65.535, perdón. Vamos a ejecutar de uno en uno ese ciclo y vamos a entrar al if, en el cual vamos a comparar que si la longitud de nuestro vector en la posición menos el salto que viene estando dado pues anteriormente es mayor a lo que viene siendo la posición actual de nuestro vector en la que nos encontramos. Entonces, en la variable auxiliar, que es entera, vamos a guardar ese dato. ¿Para qué? Pues para en la siguiente línea vamos a guardar el valor que teníamos en la posición y menos lo que viene siendo el salto. Una vez que ya tenemos asignado eso a lo que viene siendo la posición en la que acabamos de guardar, en esa vamos a guardar lo que tenía nuestra variable auxiliar, que a continuación que expliqué hace un momento. Entonces, decimos que sea true para que se ejecute el ciclo while de nuevo y así hasta que estén ordenados. Y en la parte de arriba tenemos que este es lo que viene siendo esta función. Es vacía. Ok, eso no, me confundiera para el quicksort. Y bueno, esto es lo que viene siendo el shell sort.
Entonces generamos aquí los números, son 65.535 y a continuación vamos a darle a aplicar para que se ejecute el ordenamiento. Como pueden ver, pues ahí en la parte de arriba tenemos el primer número, que viene siendo un número muy grande, y a la hora de tenerlos ordenados, como van a ver a continuación, pues vamos a tener primeros ceros, porque vamos a tener ordenados todos los números, y evidentemente los primeros números que se deben guardar pues son los ceros. Entonces vamos a esperar a que se ordenen y se pongan en nuestro textario. Y bueno, como pueden ver, vamos a ir hacia lo que viene siendo el primer número, para que vean que pues es el menor, que fue el 595, y posteriormente siguió lo que viene siendo el 5374, y como pueden ver va siendo un orden creciente. Y lo que viene siendo el shell sort viene agarrando por lo que son los extremos, perdón, el quicksort, lo que vienen siendo los extremos, el inferior y el superior. Entonces, una vez ordena hacia la mitad, entonces empieza a comparar lo que viene siendo otro extremo. Y una vez ya tiene ordenado ese extremo, viene comparando lo que viene siendo el último extremo, como vemos en el GIF. Y a grandes rasgos, esto es el quicksort. Método de arriba, de la línea 82. Al invocarlo y pasarle como parámetros a ellos lo que viene siendo nuestro vector primero, la posición del primero, y luego lo que viene siendo el final al obtener la longitud -1 de lo que viene siendo nuestro vector. Entonces vamos viendo lo que viene siendo la parte lógica de este algoritmo. Y como pueden ver, el quicksort lo que hace para esto es que vamos a tener una variable entero que se llama pivote, y esta variable va a tener lo que vienen siendo los números que obtenemos del parámetro y en la posición primero. Entonces i va a valer lo que viene siendo el primero y j lo que viene siendo el último. Declaramos también una variable auxiliar para en ella almacenar un valor para después intercambiarlo. Entonces tenemos que mientras que la i sea menor a la j, lo que vamos a hacer es ejecutar un ciclo while, el cual verifica, o se va a ejecutar mejor dicho, mientras que números en i sea menor o igual a lo que viene siendo el pivote, y también teniendo en cuenta que la i sea menor que nuestra j. En caso de ello, se va a ejecutar lo que viene siendo un incremento en i. Entonces, caso contrario, que tenemos un while que sea mayor el de la j a lo que viene siendo nuestro pivote, vamos a disminuir lo que viene siendo j. Entonces, verificamos con un if si nuestra i es menor a j, vamos a guardar en nuestra variable auxiliar lo que tenemos en números en la posición actual en i. Entonces, vamos a hacer un intercambio con lo que viene siendo a la posición i de nuestro vector. Le vamos a asignar lo que tenemos en j. Eso pues lo estamos verificando efectivamente con lo que viene siendo el if, y finalmente a la posición en j ya le asignamos lo que viene siendo nuestra variable, se lo asignamos a lo que tenemos en nuestra variable auxiliar. Posteriormente, ya que salimos de lo que viene siendo el while, a nuestro vector números en la posición primero, le vamos a asignar lo que viene siendo números en la posición j. Después, a números en j le vamos a asignar lo que tenemos en el pivote y vamos a comparar. Ok, primero es menor que lo que viene siendo lo que tenemos en nuestro valor de j-1. Entonces vamos a aplicar nuestro método quicksort y le vamos a pasar lo que viene siendo el parámetro número, el primero y j-1. Y en caso de que j+1 sea menor que lo que viene siendo el último, entonces lo que le vamos a pasar en su lugar vendría siendo el método quicksort con parámetro de números, que viene siendo pues nuestro vector, y vamos a pasarle j+1 y finalmente le pasamos el último número, el último valor. Entonces aquí ya se ejecutó lo que viene siendo este método, y nos vamos y efectivamente podemos ver que está ordenado, está en orden creciente, y arriba los tenemos desordenados. Bueno, yo les voy a hablar sobre el radix y burbuja. Pasa a la siguiente. Bueno, el método radix dice que ordena una lista procesando sus dígitos de forma individual, es decir, las unidades, decenas y centenas.
Estas las agrupa en modo de fichas que están caracterizadas por ser un componente de un mismo dígito. Dichos montones se recogen en orden ascendente, es decir, desde el 0 hasta el 9. Siguiente, por favor. Nuevamente, con ese arreglo que nos arrojó, ahora procedemos a acomodar las centenas de la misma manera en montones del 0 al 9. Vemos que esta vez en la centena, vemos que iniciamos con el 216, ya que encuentra en la decena, perdón, el número 1. Después vamos en la decena los que tienen el número 2, después los que tienen el número 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8 y 9. Nuevamente, una vez, volvemos a desplegar el arreglo ordenado y volvemos a tomarlo para la última, que es la centena. Volvemos a ordenarlo de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y finalmente, ya que tenemos ordenado todo, lo desplegamos debido a que como ordenamos cada par de dígitos, unidad, decena y centena, el arreglo ya se encuentra ordenado de manera de menor a mayor. El método Radix comienza con 3 variables de tipo entero, que son x, y j. Después, for, que viene que x es igual a integer size, mientras x sea mayor a 0 y x menos menos. Le pido a mi compañero César que lo ejecute lo más pronto porque este método es un poco más tardado y debido a las condiciones puede que tarde un poquito más. Bueno, en el primer for declaramos un arreglo entero que es un auxiliar. El auxiliar sirve para hacer para guardar nuestros datos mientras hacemos el acomodo. Después tenemos a la variable j, que es un contador. Hacemos nuevamente otro ciclo for. Dentro de aquí tenemos una variable booleana, que es mover. Esta variable sirve para asignar un true o false a nuestro arreglo, mediante la asignación que vemos aquí con nuestra variable x. Después hacemos un if con nuestro operador ternario, que dice que x es igual a 0, entonces la función no mover, compáramela con mover. Si esto arroja un true, vamos a hacer que el auxiliar, si es J, sea igual al arreglo en la posición I. Después hacemos un J más más. Finalmente, en el else, si esto no se cumple, decimos que A en la posición I. Luego tenemos otro for, que este for nos sirve para ir copiando lo que está en el arreglo auxiliar. Así que decimos que desde que I es igual a J y I sea menor auxiliar, y más, hacemos el recorrido y decimos que el auxiliar en la posición I sea igual al arreglo en la posición I menos J. Finalmente, en la última línea decimos que copiemos lo que está en el auxiliar a nuestro arreglo. Después de eso, el ciclo continúa y se vuelve a repetir hasta tener nuestros datos ordenados. Y como podemos ver aquí en la pantalla de mi compañero César, los datos se ordenan de menor a mayor. El burbuja. Bueno, el burbuja funciona comparando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios. Y también necesitamos una variable auxiliar, la cual nos esté guardando la variable que va a estar cambiando. Correr nuestro arreglo. Después tenemos el otro for anidado, que también va a correr nuestro arreglo. Y decimos en el if que si el arreglo en la posición J es menor a I, entonces nuestra variable auxiliar se iguala al arreglo de I. Después decimos que nuestro arreglo de I es igual al arreglo en la posición J. Y finalmente el arreglo en la posición J se guarda en auxiliar para que no se pierda el dato que estamos comparando. Y nuevamente el ciclo for inicia el mismo recorrido y hace completamente lo mismo hasta que no se encuentren las posiciones correctamente puestas. Vemos que aquí nuestro compañero César está haciendo la ejecución. Cabe mencionar que el método Radix es el más tardado, ya que, como dijimos, divide las cifras en unidades, decenas y centenas, y es el que suele tardar más. Muchos pensaron que usualmente era el burbuja, porque anteriormente se tenía creído que el más lento era el burbuja, pero después de analizarlo bien, podemos decir que es el que tarda más tiempo, dependiendo del procesador de nuestra computadora. En la mía, en lo personal, llegó a tardar hasta 2 minutos. En la de mi compañero Osmar, lo más tardado creo que fue casi 1 minuto. Entonces varía el tiempo de ejecución dependiendo del procesador que tengamos. 20 minutos después. Como podemos ver, ya terminó y vemos que se han ordenado de manera correcta. El ordenamiento externo es un término genérico que se utiliza para referirse a los algoritmos de ordenamiento que manejan grandes cantidades de información.
se le llama externo porque cuando se requiere, cuando la información es bastante grande y no se puede almacenar en la memoria RAM, bueno, entonces se maneja en la memoria, en el disco duro, que es una memoria mucho más lenta. El método de intercalación consiste básicamente en que, en base a dos archivos previamente ordenados, ambos se van a mezclar en uno solo. La longitud, como podemos observar en el ejemplo, puede ser diferente. Y el proceso consiste en leer un registro de cada archivo y compararlos. El menor es almacenado en el archivo resultado y el otro valor que fue rechazado por ser mayor se compara con el siguiente elemento del primer archivo. Este proceso se va a repetir hasta que los archivos, ambos o alguno de estos, ya no tenga elementos que comparar. Veamos el ejemplo. Tenemos dos archivos, el archivo A y el archivo B. Quiero que notemos que ambos archivos tienen una longitud diferente. El archivo A es mayor que el archivo B. Y el archivo A tiene 6 posiciones, mientras que el archivo B tiene solamente 4 posiciones. Y entonces nos ponemos a comparar. Primeramente preguntamos si en el archivo A el 503 es mayor que el 87. Y efectivamente el 503 es mayor que el 87. Así que vamos a pasar el 87 a un tercer archivo, el archivo C, que es este que tenemos aquí abajo. Ahora bien, preguntamos, ¿el 503 es mayor que el 512? No, el 503 es menor que el 512, así que lo pasamos al tercer archivo, el 503, como podemos observar. Preguntamos entonces, ¿el 512 es mayor que el 573? La respuesta es no, el 512 es menor, entonces lo pasamos al archivo, el tercer archivo C. Y ahora preguntamos, ¿el 573 es mayor que el 677? No, es menor, así que lo pasamos al archivo C. Preguntamos entonces, ¿el 581 es mayor que el 677? No, entonces lo pasamos. ¿El 625 es mayor que el 677? No, entonces lo pasamos. Ahora preguntamos, ¿el 670 es mayor que el 677? No, digo, sí. No es mayor, entonces lo pasamos. Preguntamos entonces, ¿el 782 es mayor que el 777? Sí, eso quiere decir que el 677 es menor, entonces lo pasamos. Preguntamos ahora, ¿el 782 es mayor que el 694? Sí, eso quiere decir que el 694 es menor, entonces lo pasamos. Y como podemos observar, ya nos quedamos sin valores que comparar, así que vamos a tomar todos los valores que quedan del archivo A y los vamos a meter en el archivo C, que sería en este caso solo el 762. Aquí podemos observar una imagen del tiempo de ejecución del algoritmo de intercalación y estos son los valores de las primeras posiciones de los archivos, comparándolos en el archivo A, el archivo C y el archivo B. Y estos son los valores de las últimas posiciones de los archivos. Muy bien, ahora toca hablar del método de intercalación, que es uno de los métodos externos, el cual va a recibir, puede recibir dos arreglos que ya tengan datos, o también puede recibir dos archivos, que es comúnmente lo que se utiliza este método, los métodos externos, porque comparan dos archivos bastante grandes que usualmente con la memoria RAM realmente no nos convendría realizarlo, más bien ni siquiera podríamos, los volúmenes de datos son demasiado grandes, por lo tanto se suele utilizar con archivos. Para ello tenemos dos archivos, que es el de intercalación A e intercalación B, que como ya mencioné, son nuestros dos archivos originales, en donde van a estar contenidos nuestros dos archivos que vamos a estar comparando. Algo que tengo que mencionar es que el método de intercalación es el más lento de todos, porque como podemos estar observando, utiliza un ciclo for y va a ir comparando cada valor de cada posición, en vez de buscar algún pivote como en los métodos anteriores. Es decir, que va a estar realizando un recorrido y cada vez que encuentra que un valor es mayor, en este caso, que el valor del archivo B es mayor que el del archivo A, bueno, entonces va a leer el valor del archivo A y lo va a estar escribiendo en el archivo C. Caso contrario, bueno, entonces va a escribir el valor del archivo B. Bueno, como ya mencioné, va a estar comparando los valores contenidos en cada posición y los va a estar guardando en el archivo C, ya ordenados. Finalmente, esos dos ciclos for sirven en caso de que alguno de los dos archivos A o B sea mayor y ya no tenga valores que comparar porque el otro archivo tiene menos cantidad de valores.
Por lo tanto, simplemente los deposita en el archivo C llamado intercalación C. Y en pantalla les van a estar apareciendo la prueba de escritorio, junto con los valores, tanto los que están al principio como los que están al final, para que puedan ver que efectivamente han sido recolocados en el archivo llamado intercalación C. Ok, entonces continuando con lo que vendría siendo mezcla directa, tenemos, como se ve ahí, los datos desordenados. Después lo que tenemos que hacer es separarlos por lo que vendrían siendo grupos de 1. Eso quiere decir que el 9 pasa a la primera partición, 75 pasa a la segunda, 14 a la primera, 68 a la segunda y así consecutivamente. Después los fusionamos comparándolos. Comparamos 9 con 75, 9 es menor, se pone primero, luego se pone el 75, se compara el segundo grupo, se coloca primero el menor, luego el mayor, y así consecutivamente con el resto de los grupos. Ahora, con la segunda vuelta, como pueden ver, hacemos ahora en grupo de 2. Tenemos lo que vendría siendo el 9 y 75 en un grupo, 14 y 68 en el otro, 17 y 29 en el siguiente, 25 y 31 en el que sigue, y así consecutivamente. Después vamos a repetir la misma operación, vamos a fusionar. En este caso comparamos 9 con 14, 9 es menor, se coloca el 9. Luego comparamos 75 con 14, 14 es menor, se pone el 14. Y así consecutivamente hasta que el arreglo quede completamente ordenado. Ahora vamos con lo que es la mezcla natural. La mezcla natural es también conocido como mezcla equilibrada y es una optimización de la mezcla directa. La diferencia que hay con la mezcla natural y la mezcla directa es que la mezcla natural contempla los grupos, vamos a decirlo de cierta forma, naturales que existen en el arreglo. Esto quiere decir que los grupos que ya están ordenados se van a colocar en un archivo, después vas a buscar el siguiente grupo y lo colocas en otro archivo. Así va a ir intercalando entre un archivo y otro hasta que todos los datos se hayan pasado a los archivos auxiliares. Después, así como hicimos en el método anterior, vamos a volver a comprobar cuál es mayor y cuál es menor. Como por ejemplo, aquí tenemos ordenados el 9 y 75. El 9 es menor que el 75 y está bien colocado. Entonces ese primer dato pasa al primer grupo. Los siguientes dos están bien ordenados y se pasan al segundo grupo. El 29 es solamente el 29 y el que le sigue el 29 es menor, entonces no está ordenado. El 29 se pasa solito al primer grupo. Después, el 17 y 31 están ordenados y se pasan al segundo grupo. Ahí se van colocando todos los demás hasta que queden en los archivos auxiliares. Después vamos comprobando por grupos, comparamos el grupo 1 con el grupo 2 y nos queda 9, 14, 68 y 75. Comparamos el grupo 2 con el grupo 2, en este caso queda primero el 17 y luego el 29, los volaron. Ok, queda el 17, luego el 29 y el 31 se coloca ya de forma individual. Después comparamos tercer grupo y nos queda el 4 y el 20, nos queda 4, luego el 5, luego el 13, luego el 18, luego el 25, luego el 46, luego el 61 y por último el 32. Y volveremos a repetir el proceso. Ya sería todo de mi parte. Ok, entonces vamos a pasar a explicar lo que vendría siendo la mezcla directa. La mezcla directa, como hemos dicho, bueno, lo que hace es tomar grupos de cierta cantidad de números en potencia de 2, empezando por el 1, luego el 2, 4, 8, 16 y así consecutivamente. Tenemos un archivo principal y tenemos que comprobar si el total de líneas en el archivo principal es igual a 0, es igual a 0 de que no tiene líneas. Después vamos a hacer un arreglo del blog con lo que vendría siendo las posiciones de las líneas que están recorriendo. Vamos a tener a manejo de archivo, vamos a eliminar en este caso archivos auxiliares porque en dado caso que existan nos van a dar problemas más adelante. Vamos a determinar el tamaño, que en este caso el tamaño va a pasar en 1, ya que va a ser de elemento en elemento, y después empezamos a hacer el ciclo de ejecución, que la primera comprobación es de que si el línea es en 0 o la línea del elemento A es mayor que el total, bueno, pues ya empezamos a ordenar el archivo. Si no es el caso, vamos a comprobar que el tamaño del arreglo sea menor que el total, y si es así, pues pasamos a escribir un bloque. Se van escribiendo los bloques, te gusta darle un poquito más para abajo, César, para ver la función de escribir bloque. Ok, el escribir bloque recibe lo que serían las líneas o los índices de línea, el tamaño de los objetos o el tamaño de los grupos que se van a tomar,
Sí, va a ser escrito en el auxiliar 1, en el auxiliar 2 y el total de datos que hay pues, en el archivo, vaya. Entonces, se empieza a comprobar que no esté vacío el auxiliar, también que sea el primer dato del grupo, y se pone un comodín de dato A. Después, en la parte del for, vamos a comprobar que mientras líneas, y comprobamos si va a ser el A o va a ser el B, pero mientras que las líneas en esa posición o en ese índice sea menor o igual al total y el auxiliar siga siendo mayor que 0, entonces vamos a estar haciendo este for. Y después incrementamos lo que sería el índice de línea en la parte que corresponde. Asimismo, vamos a incrementar el auxiliar. El dato A va a tomar el valor de lo que vendría siendo la línea o sí, digamos, la primera línea de lo que vendría siendo el grupo, y de ahí se va recorriendo línea por línea hasta que se acabe el grupo. Se va a escribir en lo que vendría siendo el auxiliar correspondiente, y dependiendo cómo, ahí depende el formato, en este caso si es de primer dato o si está vacío. Pero bueno, el punto es que se va a escribir el dato como tal. Después se vuelve a ejecutar el ciclo, se comprueba justamente que el auxiliar siga siendo mayor que 0 y total siga siendo menor o igual a las líneas en el índice. Y bueno, ya que se ha terminado, ya sea que se terminó el auxiliar o el grupo ya se completó o que el archivo se quedó sin líneas, ya lo que quedaría es aumentar lo que sería el test de líneas en el índice adverso. En este caso, por ejemplo, estamos en A, estamos en 1, en B lo tenemos en 2, entonces tenemos que sumarle al índice primero o al índice A el tamaño del arreglo o el tamaño de los grupos para que empiece en el índice siguiente con el primer índice del siguiente grupo. En grupo de 2 sería el índice 1 para A, índice 3 para B, y después tendríamos el índice 5 para otra vez A, índice 7 otra vez para B, y así consecutivamente. A eso se refiere esta última línea de código. Ahora en la parte de ordenar archivo, dale un poquito más para abajo, César. Lo que vamos a hacer aquí es igual contar las líneas de cada archivo, en este caso del archivo B y del archivo A. Primero leemos las de B. Si en el dado caso que el total de B fuera 0, esto quiere decir que todos los datos quedaron del lado de A. No es común, pero puede llegar a pasar. Si eso pasa, pues copiamos el auxiliar 1 en el archivo principal. Ahora, vamos a hacer lo que vendría siendo un comodín para el total de A y un arreglo de índices para lo que serían las líneas. Y vamos a seguir recorriendo ambos archivos siempre y cuando las líneas en el índice 1, que sería el índice correspondiente al archivo B, siga siendo menor o igual al total de líneas que tiene B. Si entramos a este ciclo, quiere decir que tienen valores tanto el índice A, tanto el archivo A como el archivo B. Así que leemos un dato A y un dato B, y seguimos y vamos a empezar a compararlos mientras la línea que se está leyendo en ese momento no sea una línea vacía. Si es una línea vacía, pues ahorita vemos qué es lo que vamos a hacer. Pero mientras eso no pase, vamos a estar comprobando que lo que sería el dato A sea menor o igual que el dato B para introducirlo en el archivo principal. Después incrementamos las líneas, comprobamos que las líneas en 0 o en el primer índice sea mayor no sea mayor al total. Si es mayor al total, pues nos salimos del bucle, y si no, continuamos y comprobamos que la línea que se va a leer a continuación no esté vacía. Si está vacía, también salimos del bucle. Si nada de eso pasa, entonces ahora sí pasamos a lo que vendría siendo renombrar el dato A o colocar el nuevo valor de A. Hacemos el mismo procedimiento para el dato B, pero comprobando con el índice 1 y comprobando con el total de datos que tiene el archivo B. ¿Tenemos para abajo, César? Después de salir del while, vamos a comprobar que si las líneas en 0 o las líneas de A son mayores que A, quiere decir que llegamos al final del archivo A. Entonces eso quiere decir que tenemos que leer el archivo B hasta que se termine. En dado caso que eso no pase, entonces ahora comprobamos la parte del archivo A que no se haya terminado. Si se terminó el archivo A, entonces pasamos a rellenarlo todo con el archivo. Perdón, comprobamos que no se haya terminado el archivo B. Si se terminó el archivo B, pasamos a rellenar el resto del documento principal con el archivo A. Dale más para abajo de eso. Finalmente, comprobamos que la línea que está leyendo actualmente el archivo A no sea una línea vacía. Si es una línea vacía, entonces mientras no esté vacía la línea del archivo B,
vamos a estar escribiendo todos los datos en el archivo principal. Y hacemos la misma comprobación para lo que sería el archivo B. Si está en una línea vacía, entonces pasamos a leer todo el archivo A hasta encontrar una línea vacía. Más para abajo. Y por último, ese while que tenemos ahí es en dado caso que el archivo B se haya terminado, pero el archivo A todavía tenga datos. Entonces lo que hacemos es que pasamos a escribir todos los datos que quedan en A en el archivo principal. Y esto sería toda la parte de ordenamiento para lo que sería la mezcla directa. Ahora vamos con lo que es la mezcla natural. Ok, sigue exactamente el mismo principio que la mezcla directa, solamente que esta vez ya no hacemos grupos. Esta vez tomamos el total de datos que serían del archivo principal. Luego pasamos a leer las líneas. Perdón, pasamos a hacer un arreglo de índices para las líneas del dato A y del dato B. Eliminamos los auxiliares y empezamos a hacer nuestro ciclo. Si las líneas en 0 es igual al total, empezamos a ordenar el archivo. Mientras eso no pase, vamos a pasar a escribir bloques. Pasa por favor a la parte de escribir bloque, César. Comprobamos primeramente antes de empezar a escribir el bloque que las líneas en 0 no sean igual al total, porque si ese es el caso, entonces no hay nada más que leer. Después pasamos a nuestros comodines del dato A y dato B. Comprobamos que el archivo no esté vacío, en el dado caso que estemos escribiendo el archivo auxiliar A o el auxiliar B, o auxiliar 1, auxiliar 2. Comprobamos después que las líneas en el segundo índice no sean igual al total. Si son igual al total, entonces pasamos a comprobar si el dato A es menor o igual que el dato B para escribirlo en el archivo. Si ese no es el caso, entonces lo único que vamos a hacer es de que vamos a escribir el dato A y después el dato B. En vez de escribir, en vez de escribirlos juntos en el archivo, vamos a escribir el dato A en uno y el dato B en el otro. Después, si esa condición no se cumplió, pasamos a hacer un ciclo. Este ciclo, que es un ciclo while, lo vamos a hacer mientras que el dato A sea menor o igual que el dato B y que las líneas en el índice mayor sean menores o iguales que el total. Entonces lo que hacemos es que escribimos el dato A y después incrementamos o bien cambiamos los valores de dato A y dato B pasando al siguiente par de datos. Comprobamos y mientras se siga cumpliendo que el dato A es menor o igual que el dato B, se va a estar escribiendo en el archivo principal. Desde más para abajo, por favor. Finalmente, tenemos que si las líneas en 1 son mayores o iguales que el total, entonces lo que pasamos a hacer es que el dato A, comprobamos que si el dato A es menor que el dato B, para escribir pues el dato B, y si no, pues escribimos el dato A en el archivo actual. Y ya después de que eso pase, se va a escribir de forma normal lo que vendría siendo el dato A, ya que pues el dato A que quedó ahí volando al final del ciclo while se tiene que escribir en el archivo actual, no en el archivo siguiente. Por eso es de que se hace esa última línea de código que se encuentra ahí, y ya después incrementamos nuevamente los índices en 0 y 1. Bajamos a la parte de ordenar archivo, y vamos a ver que hay una gran similitud con el de mezcla directa. Solamente que bueno, más que una gran similitud son iguales. Son exactamente la misma cosa, porque a fin de cuentas son en grupos, y ya se van escribiendo en grupos. Así que la explicación sería exactamente la misma. Ok, entonces vamos a hacer la prueba de escritorio. En este caso vamos a crear un archivo con 500 datos, pone 500. Le vas a poner un mínimo de 1, un máximo de 1000. Le vas a poner crear archivo. Muy bien, ahora le vas a dar a ordenar. Y vamos a esperar a que se ordene. En este caso, ven, ya pasó la primera vuelta. Como se puede ver ahí, ya se escribió el primer grupo, ya se escribió el segundo, ya está escribiendo el segundo grupo. Como son 500 datos, se va a hacer un total de 8 veces. 9 veces, perdón, se va a hacer un total de 9 veces. Ya que 2 a la 9 son 512, y 512 ya es mayor que la mitad del archivo. Perdón, ya es mayor que el archivo como tal. Y como ven, ha durado 47 segundos en lo que sería ordenar los 500 datos. Ahora, nada más cambia la método mezcla directa y vuelve a darle no le das ordenar. Dale crear archivo otra vez.
y dale en ordenar ahora sí. Muy bien. Este en teoría debe de dar menos pasadas, ya que no se hace por grupos, sino que se hace por números ya ordenados. Así que posiblemente en vez de que dé 9, va a dar 8 o 7, tal vez 5, dependiendo que también ordenados hayan caído los números. Bueno, en este caso fuimos al peor de los casos y duró lo mismo. Y si se fijan, duró menos, duró aproximadamente 8 segundos menos. Y por último, intercalación, crear archivo y ordenar. Muy bien, en este caso va a empezar a ordenar el primer archivo y lo va a hacer por medio de mezcla natural. Como ven, ha durado 84 segundos en realizar la ordenación completa. Podemos comprobar esto yéndonos a lo que serían los archivos del proyecto, por favor, En este caso abre intercalación C. ¿Eso qué es? ¿Por qué aparece eso? No tengo idea, pero quedamos con el C. Si fijan, el C es el conjunto de datos de A y B ya ordenados. Empezamos con el 1, nos vamos de forma normal hasta el 1000, en todo caso que haya aparecido. En este caso fue el 999 el máximo. Es de los es el principal. ¿Es otra vez el principal, no? Sí, es el principal otra vez. Y ahí se encuentran nuevamente los ordenados. Y ya con eso sería todo por la parte de ordenamientos. Poco extraño. No repruebes, Benigno.